Hola a todos, soy Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes. Hoy tenemos una conexión transatlántica, gracias a nuestros hermanos del club en Colombia, Club de los Viernes Colombia y su buena gestión. Muchas personas se preguntan, ¿qué está pasando en Colombia? Los impuestos, la huelga, los disturbios, la violencia, los ataques a la policía, ¿qué está haciendo el presidente Iván Duque? En definitiva, ¿qué está ocurriendo en Colombia? Para responder a esa pregunta, a los españoles pendientes del país latinoamericano, a los colombianos en España, que son numerosos, que quieren saber más, y también para todas las delegaciones en Hispanoamérica que hay del Club de los Viernes, vamos a hablar hoy con el senador Iván Marulanda, del Partido Alianza Verde, y con el que también fue senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal Colombiano. Ahora está en la coalición de la esperanza, en el nuevo liberalismo, está muy involucrado en los movimientos liberales de allá. Antes de comenzar, quisiera tener un recuerdo para el corresponsal de guerra y periodista colombiano Ervin Hoyos, recientemente fallecido, amigo del club y con el que hice bastantes programas de Despierta España para estado de alarma, y al que tenemos en gran estima. Fue un hombre comprometido en la lucha contra las FARC, dio voz a las víctimas de los secuestros y era un hombre valiente, excelente profesional y una gran persona. Así que, Ervin Hoyos, también te tenemos presente en nuestra memoria. Juan Manuel Galán, bienvenido y muchas gracias por atender al Club de los Viernes España. Muchas gracias a ti, es un gusto estar acá con el senador Iván Marulanda y poder tener esta oportunidad de contacto con muchos ciudadanos colombianos, pero también con españoles que quieren entender lo que está pasando en Colombia, que quieren más información sobre la situación que estamos viviendo tan dolorosa, tan difícil los colombianos en este momento. Iván Marulanda, también bienvenido a usted y muchas gracias. Sí, Roberto, es un gusto estar aquí compartiendo contigo este espacio, con tu audiencia y con el doctor Juan Manuel Galán, una persona muy importante de mi país con quien tengo pues unos lazos muy profundos de hermandad y de amistad y políticos, por supuesto. Vamos a Muchas empezar gracias por la invitación. Sí, vamos a empezar entonces con el señor Galán a intentar responder en rasgos generales a esa pregunta que tantas personas se hacen, ¿no? ¿Qué está pasando en Colombia? Bueno, Roberto, lo que está pasando en Colombia es fruto de muchas cosas, de muchos fenómenos. Eh, Fenómenos, muchos de ellos que llevan acumulándose durante décadas, de unas desigualdades muy marcadas, muy profundas, de una inequidad social difícil de presentarle al mundo. Somos el país más desigual de América Latina después de Brasil. Somos un país que no ha aprendido a solucionar sus conflictos sociales, políticos, de otra manera distinta a la violencia, lamentablemente. Y la violencia, yo he mencionado que se ha convertido en una trampa para Colombia porque cada vez que la violencia nos da tregua en nuestro país, como nos dio tregua con el proceso de paz, en donde creíamos que habíamos logrado sacar la guerra y sacar la violencia del camino, y que podíamos abordar entonces los problemas estructurales que, repito, se han acumulado durante décadas. En el proceso de paz se abordó un punto fundamental, que es el punto de la tierra, del uso, del acceso, de la propiedad, de la vocación de la tierra en nuestro país, del desarrollo rural, del abandono y la ausencia de Estado en muchas zonas territoriales rurales de nuestro país, que también tienen al campesinado y que también tienen a mucha parte de nuestra población en una situación de desigualdad y de abandono y de exclusión y de marginamiento y de falta de oportunidades. El proceso de paz también abordó el punto de la participación política, que ha sido otro punto de semilla de violencia, de inconformismo, de agresividad. El narcotráfico también fue un punto que tocó el proceso de paz. Cómo encontrar una política distinta a la guerra contra las drogas, que solo nos ha dejado a los colombianos muertos, víctimas, asesinados, masacrados, y también nos ha dejado corrupción. El dinero del narcotráfico se queda fuera del país, y
Realmente estas zonas territoriales, rurales, que han sufrido la presencia de grupos armados ilegales disputándose a sangre y fuego esos territorios de economías ilegales, pues han sido un factor de violencia también que no se ha desactivado en Colombia. Pero además de eso, y seguramente el senador Iván Marulanda profundizará, hay un malestar social también que se viene acumulando desde hace años. La pandemia lo exacerbó, la pandemia lo visibilizó, la pandemia nos confrontó con esa realidad que hemos querido ignorar los colombianos y que quienes están manejando el statu quo, quienes no les interesa que nada cambie en nuestro país, utilizan, instrumentalizan la violencia, arrecian la violencia, disparan la violencia para acallar a quienes hemos luchado y a quienes creemos que el país necesita cambios profundos, estructurales, que abran la puerta a un país justo, a un país equitativo, a un país donde todo el mundo tenga oportunidades, donde el Estado haga presencia legítima. Eso es lo que estamos viviendo en este momento y estamos viviendo de nuevo un clima de violencia y de agresividad que no vivíamos tampoco desde hace muchos años. Es decir, la violencia llegó a las ciudades. La guerra en Colombia con las FARC, el conflicto con las FARC, prácticamente marginó a las ciudades, aparte de ataques terroristas, de secuestros, pero marginó a las ciudades. Las zonas más afectadas eran las zonas rurales por el conflicto y la guerra en Colombia. Pero ahora esta violencia que estamos viendo, donde los policías salen a disparar a las personas en la calle y mueren en esos videos aterradores que hemos estado viendo, el presidente de la República, que es el comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía, tiene una responsabilidad en esos actos de abuso de la fuerza. El presidente no le ha dado órdenes claras, perentorias, inequívocas, expresas a la policía y a la fuerza pública de no abusar de esa manera de la fuerza. Y eso ha sido un factor que ha acrecentado este malestar. Es que esto no se reduce a una reforma tributaria simplemente o a subir los impuestos. Esto, claro, ese es un factor que fue un detonante, una gota que rebosó la copa. Pero esto es un malestar mucho más profundo que viene de muchas décadas acumulándose y que estalló ante un gobierno que está aislado, que no entiende, que no se conecta con la realidad nacional, que tiene un discurso absolutamente incendiario, agresivo, que no está apaciguando los ánimos, que no está propendiendo por buscar caminos de diálogo, construcción de acuerdos para salir de nuestra crisis a través de unos acuerdos que se cumplan, que se pacten, que se lleven a la práctica con los interlocutores legítimos de esta protesta social. Esa es mi percepción sobre lo que está pasando en Colombia, pero estoy seguro que el senador Iván Marulanda tiene también mucho que complementar, tiene su propia visión y su propia perspectiva de la coyuntura actual que vivimos en Colombia, pero también de la historia que nos ha llevado a este punto en el que nos encontramos. Sí, senador Iván Marulanda, no sé si está de acuerdo también en la falta de efectividad del gobierno, la represión policial y la visión que nos ha dado Galán. ¿Cuál es su punto de vista de lo que está ocurriendo en Colombia, las causas sobre todo, y que son profundas también, y si puede hacer también un resumen para los espectadores? Sí, Juan Manuel Galán nos acaba de hacer un panorama muy acertado a mi juicio y muy claro sobre la situación. Yo quisiera entonces simplemente desarrollar ese pensamiento que ha quedado tan bien expresado allí por Juan Manuel. Primero, aquí hay una historia, vieja historia, de unas luchas sociales por construir una democracia que dé condiciones de igualdad. Es una historia que se remonta al origen de la República. Nosotros tuvimos, en esa lucha, hemos tenido un derramamiento de sangre, unas confrontaciones y unas guerras civiles supremamente sangrientas. En el siglo XIX hubo más de 40 guerras civiles, precisamente en ese sentido, para superar el racismo, para superar la exclusión, para
abrir espacios de libertades, espacios de opinión, espacios de democracia, de respeto por la vida, por la dignidad humana, por los derechos humanos. Esa historia no ha parado. No ha parado, empezó otra vez después de una guerra civil final que fue muy demoledora para Colombia, que se llamó la Guerra de los 1000 días y que terminó a principios del siglo pasado. Hubo, digamos, un respiro en el campo de batalla hasta mediados del siglo, cuando fue asesinado un líder muy importante, progresista, liberal, que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Y esto volvió otra vez a abrir y a desencadenar una guerra sangrienta que no ha terminado y que ha tenido, digamos, una evolución y una mutación, pero que sigue siendo la misma guerra. La misma guerra, en el fondo, por falta de democracia, por falta de... En esa guerra brutal fue inmolado el padre de Juan Manuel, que es el líder más importante en la política colombiana en los últimos 50 años, Luis Carlos Galán. Yo tuve pues el honor de ser compañero de él. Fundamos un movimiento político que se llamó el Nuevo Liberalismo, que Juan Manuel Galán está rescatando para la historia y para la democracia colombiana, y que seguramente va a volver a surgir y a levantar esas banderas. Pero vuelvo a coger el hilo para decir, en Colombia hay un poder establecido de clase, un poder, un régimen, un régimen en manos de lo que pudiéramos llamar un establecimiento económico y político, que no entiende ni acepta que esta nación la tenemos que compartir entre todos y que tiene que darle oportunidades a todos, no solamente oportunidades económicas, sociales, sino también políticas. En el camino de esta guerra hubo un receso que fue muy esperanzador, que fue una Asamblea Nacional Constituyente del año 91. Yo hice parte de esa Asamblea Constituyente. Se hizo una nueva constitución democrática, modernizante, amplia, abriendo los espacios del respeto y de la participación y estableciendo muy claramente la democracia colombiana como una democracia, como un Estado social de derecho, en el marco, por supuesto, y bajo la inspiración de los derechos humanos. Sin embargo, no ha sido posible que ese sentimiento, ese pensamiento, esa inspiración de esa Constitución, digamos, se formalice en la vida cotidiana de la nación. Y entonces continúa la violencia política, que tiene, como les decía, muchas expresiones. A todas estas se fue acumulando, como le decía Juan Manuel, todo un escenario de desigualdades sociales que venían de mucho tiempo atrás, pero se fueron consolidando y marcando en una gran diferencia económica y social. Ya lo decía Juan Manuel, es el país más desigual, el segundo país más desigual de las Américas, y uno de los más desiguales del mundo. Y eso tiene que ver con que hay un aparente crecimiento económico, hubo durante varias décadas, pero del cual se beneficiaron muy pocos sectores del país. Y se fue acumulando una bolsa de pobreza, de desempleo, de hambre, que se profundizó con la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Apareció pues, esa realidad social, el 54% del empleo en Colombia era informal, es decir, del rebusque de gente que salía a la calle en el día a día a buscar el sustento para sus familias. Y el otro 46% del empleo formal estaba en cabeza de un 95, 96%, qué sé yo, de las empresas eran microempresas, micronegocios, pequeñas y medianas empresas, una estructura muy frágil, que con el confinamiento de la pandemia se quebraron. En el año pasado se quebraron entre enero y octubre 500.000 microempresas en Colombia y generaron esas quiebras de micro, pequeñas y medianas empresas en general. La quiebra de las microempresas produjo un desempleo de 1,500, de 1,5 millones de personas.
Y en general el desempleo en el espectro de las pequeñas, medianas y microempresas, 3,5 millones de personas perdieron el empleo. Señor, sí, Y yo no. termino muy brevemente para decir, todo eso generó por supuesto, una inconformidad que explotó cuando el gobierno aceptó una realidad, y es el gobierno que venía de un manejo neoliberal de 40 años, pues un gobierno muy débil económicamente, fiscalmente muy débil. No tenía cómo atender la crisis social y entonces aceptó que se necesitaba una reforma tributaria para darle un músculo fiscal al gobierno. Y era evidente que eso era necesario, pero hicieron un proyecto de reforma tributaria en el mismo diseño de lo que ha sido la política económica y lo que ha sido este país de desigualdades, y entonces quisieron cargar los impuestos en las clases medias y en los sectores populares, ampliando el espectro del IVA y ampliando el espectro del impuesto de renta en las poblaciones de sectores medios y populares. Y por supuesto, rebosó la copa y estamos realmente en un país alzado y paralizado en una violencia brutal y en una rebeldía social que se expresa en este paro impresionante en el que estamos. Entonces se podría decir que la reforma tributaria fue la mecha que prendió, pero claro, la historia de violencia viene de algo muy atrás, como sabe el señor Galán, además que está muy involucrado en la guerra contra las drogas, o la guerra contra las drogas fue una de las causas también de la violencia. Ustedes dos también están a favor de la regularización. ¿Podemos hablar de eso también y de cómo afectó y de cómo las FARC estarán involucradas en eso, señor Galán? ¿O están? Sí, realmente el narcotráfico y la guerra contra las drogas que hemos enfrentar los colombianos, un poco por imposición, porque esa no ha sido una política diseñada por nosotros. Esa fue una política que diseñó Estados Unidos hace 50 años, cuando el presidente Richard Nixon de Estados Unidos lanzó la guerra contra las drogas. Y hemos vivido todo lo que nos ha dejado malo esa confrontación. Hemos tenido que sufrir las muertes de todo tipo de ciudadanos, de líderes sociales recientemente, porque hay una disputa territorial muy fuerte en donde nunca ha existido Estado, donde hay ausencia del Estado, en donde el narcotráfico pues, se disputa esos territorios para sus intereses y para sus fines. Eh, un vacío, un cuestionamiento serio a esa política de seguridad democrática que interpretó solamente que la seguridad en Colombia era a base de la fuerza y de la presencia de la fuerza pública. Es muy importante, sin duda, que la fuerza pública haga presencia legítima en el territorio, permanente, pero eso no es la presencia del Estado que garantiza la seguridad con ese apellido democrático. La seguridad con apellido democrático es una seguridad en donde el Estado y la oferta social del Estado en educación, en acueductos, en saneamiento básico, en que los campesinos puedan tener cooperativas, asociaciones para acceder a crédito, asistencia técnica, puedan tener vías. No existen carreteras en esas zonas del país para que los campesinos puedan pensar en que van a sacar productos distintos a la hoja de coca, que además les dan los insumos, los apoyan y no se vuelven millonarios cultivando hoja de coca. Apenas sobreviven con esos recursos. Entonces, ahora la interpretación de la seguridad democrática es que hay que pasar unos aviones rociando esos cultivos con glifosato, que ya está demostrado plenamente que causa cáncer en Estados Unidos, en concentraciones usadas para jardinería. Imagínese usted concentraciones y cantidades usadas para erradicar hectáreas y hectáreas de coca, el veneno que le estamos rociando a los niños, a las mujeres, a los jóvenes, a las personas, a los campesinos, a la fauna, a la flora, al agua, indiscriminadamente. Es una política ciega, es una política equivocada, es una política que ya ha sido evaluada, que no funciona, que es un fracaso, que causa más daños que cualquier beneficio. Entonces, yo creo que es hora de que Colombia arme una coalición a nivel mundial con un caso que se lo presente francamente a la comunidad internacional, en donde le haga ver a la comunidad internacional que Colombia no puede seguir
entrampada en esta guerra contra las drogas, que solo nos deja violencia y corrupción, mientras los narcotraficantes salen extraditados a Estados Unidos, entregan todos sus bienes allá, porque aquí no hacen ninguna declaración de bienes en Colombia para que el Estado colombiano por lo menos rastree esos bienes. Allá negocian penas de 2, 3 años, salen de la cárcel con visa ellos y sus familias a gozar de lo que les perdonaron del capital ilícito. Es decir, ¿por qué Colombia no exige eso como un estándar mínimo en el proceso de cooperación de extradición? ¿Cómo es posible que en Colombia también no haya control a los insumos o precursores químicos y que todo se concentre en el eslabón débil, que son los campesinos y las comunidades rurales que sobreviven cultivando coca, no se enriquecen cultivando coca? Entonces, el senador Iván Marulanda, de una manera muy valiente, se atrevió a dar un paso más allá del que yo di, de regular el uso medicinal de la marihuana, para que también pensemos en la coca, en regular un uso medicinal, terapéutico, alimenticio, de derivados industriales del uso de la coca, para que eso que nos vendieron como la mata que mata, pues se convierta en la mata que cura, en la mata que da oportunidades de trabajo, empleo. Yo creo que eso se lo merece Colombia, el sacrificio que ha hecho Colombia en esta lucha desigual, eh, indiferente por parte de la comunidad internacional, es una lucha que tiene que ser reconocida, y el mundo nos tiene que reconocer el derecho a proponer una política que acabe y capture, no narcotraficantes, simplemente, que claro, hay que capturarlos y judicializarlos, no, capturar el negocio del narcotráfico. Y el Estado debe asumir el control de ese negocio. No lo ha querido hacer, no lo ha podido hacer por imposiciones del exterior, pero es hora de que demos ese debate franco, honesto, sincero, porque es uno de los factores que le ha impedido a Colombia también avanzar en los cambios, en las transformaciones, en las reformas estructurales que este país necesita, y es un factor que tenemos que sacar de la agenda, regulando todas las sustancias, como lo ha propuesto también el senador Iván Marulanda en el proyecto de ley que presentó con Feliciano Valencia para buscar una regulación de los usos de la coca y de la cocaína en Colombia. Sí, señor Marulanda, se habla mucho de la intervención de la injerencia extranjera. Hay gente que dice, quieren convertir Colombia en Venezuela. ¿Qué influencia hay del cártel de los soles, del cártel del narcotráfico que existe en Venezuela, liderado por los esbirros de Maduro, por Diosdado Cabello, por Vladimir Padrino? ¿Qué injerencia hay real en Colombia y qué papel juegan las FARC también en esto? A ver, Santiago, yo entiendo el interés que tiene este programa en informar a una opinión que no conoce lo que está pasando y que quiere saber. Entonces quiero volver y quiere entender qué está pasando. Entonces quiero volver un poco primero a unas cifras que pueden explicar muchas cosas. Hoy, en las estadísticas que acaba de publicar el propio gobierno a través del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, tenemos el 43% de la población en condiciones de pobreza, 43% de la población, y el 17% de la población en condiciones de pobreza extrema. Eso quiere decir que hay 6,5 millones de hogares en condiciones de pobreza y que hay 7 millones de personas. Esos son 6,5 millones de personas, de hogares en condiciones de pobreza, son más de 20 millones de personas pobres. Y en condiciones de extrema pobreza, es decir, de miseria, hay 7 millones de personas en Colombia. Ese es el cuadro social simple y llano. Es decir, hay más de 20 millones de personas en Colombia que no comen, que comen menos de 2 comidas al día, y que hay 7 millones de personas que no saben si van a comer o no. Eso muestra ese cuadro social, cómo funciona. Superpuesto a esto, hay una economía ilegal. ¿En qué consiste esa economía ilegal? Colombia exporta el 90% de la cocaína que se vende en el mundo. El 90% de la cocaína que se comercializa en el mundo es colombiana. Es decir, estamos hablando
de más o menos 2.000 toneladas métricas de cocaína. ¿Usted se imagina lo que es el ingreso de ese negocio en una economía pobre como la que acabo de describir? Pues por supuesto, tiene una influencia enorme, pero como es un negocio criminalizado, clandestino, pues se desarrolla en toda esa potencia en medio de la violencia. En medio de la violencia. Y tenemos entonces ejércitos de organizaciones criminales y mafiosas ejerciendo dominio territorial en las zonas cocaleras de Colombia. Son 200.000 hectáreas de hoja de coca, 250.000 familias campesinas vinculadas a la producción de hoja de coca, y todo ese escenario económico y social militarizado por organizaciones criminales, incluyendo carteles mexicanos. Por supuesto, estas dos realidades juntas, la pobreza extrema y este negocio impresionante que genera toda esta riqueza y que genera toda esta violencia, pues nos complejiza y nos complica mucho más el escenario político colombiano. Usted me pregunta, ¿qué influencia puede haber de organizaciones mafiosas internacionales en la movilización social que hay hoy en Colombia? Yo le contesto, la movilización social que hay en Colombia es legítima. Son jóvenes desesperanzados que no tienen empleo, que no tienen estudio y que llegan a sus casas y no encuentran qué comer y ven la angustia de sus padres, de sus hermanos, de sus hermanas. Y esa desesperanza, esa angustia, esa desesperación, pues naturalmente se expresa en las calles, en grandes manifestaciones de jóvenes, simplemente diciéndole a esta nación, no tenemos esperanza, no tenemos un espacio de vida, no tenemos futuro. Y, por supuesto, son manifestaciones enormes, llenas de emotividad y llenas de sinceridad y llenas de razón de ser. Ya lo explicaba Juan Manuel, a esas manifestaciones se enfrenta un Estado intolerante, que no escucha, que no dialoga, que no resuelve problemas y que si los quiere resolver, los resuelve como intentó hacerlo con una reforma tributaria absurda. Luego, un Estado desconectado, un gobierno desconectado de la realidad, que no encuentra otra manera de enfrentar semejante emoción y semejante caudal humano que con la agresión. Y entonces hemos tenido una policía agrediendo a los manifestantes, que son básicamente jóvenes, pero también son padres de familia y son trabajadores que perdieron sus empleos o personas que quieren trabajar, que quieren comer y no encuentran una oportunidad en Colombia. A eso, y ahí voy a su pregunta, ese escenario de protesta social legítimo, real, enorme, como no lo habíamos visto en la historia contemporánea, pues naturalmente se superpone unas organizaciones criminales que están, primero, aprovechándose de la situación de movilización social y de paro en las ciudades. Las ciudades se desocupan y son ocupadas por los manifestantes y son ocupadas por la policía versus los manifestantes, pero los negocios se cierran y digamos que la actividad normal se rompe. Entonces aprovechan unas bandas que son bandas narcotraficantes, que son bandas que a su vez operan en los negocios de contrabando, que operan en los negocios de microtráfico, en los negocios de la extorsión, digamos en toda la delincuencia que se desarrolla a partir del narcotráfico y que están organizados y que tienen jefes y que tienen infraestructura, están motorizados, tienen motocicletas, tienen automóviles, tienen camionetas, tienen camiones. Todo eso se superpone a esta movilización social. ¿Por qué? Porque encuentran que hay una oportunidad de negocios, entre comillas, de negocios delincuenciales. ¿En qué consisten? Entran a saquear los bancos, a saquear los almacenes, a hacer un gran negocio con esta situación
de descomposición social, de protesta social y de violencia de la policía frente a los manifestantes. Entonces, llegan tropas enteras de motociclistas con carros, con camiones y saquean los bancos y saquean almacenes de motocicletas. Por ejemplo, se roban todas las motocicletas de un almacén, se roban todas las bicicletas de un almacén, se roban todos los electrodomésticos y todos los computadores y todos los equipos electrónicos de un almacén. Entonces están haciendo un gran negocio con la movilización, porque son organizaciones que funcionan sincronizadas todos los días en la vida de este país a través del microtráfico, real les decía, a través del contrabando, a través de todas las actividades delincuenciales. A todo esto hay que decir, con lo que decía Juan Manuel Galán, no es posible que la humanidad sea tan absurda y tan estúpida de que semejante negocio que mueve tantos millones de dólares, un kilo de cocaína en los Estados Unidos vale $28.000. En Europa puede valer $40.000 y en ciertos mercados muy sofisticados vale hasta $80.000 un kilo de cocaína. Semejante negocio en un mundo institucionalizado en la economía que regula mercados complejos y sofisticados como los mercados financieros, los mercados de valores, los mercados de productos químicos, de armas, en fin, todo está regulado en la economía, menos este gran negocio que se lo entregaron a las mafias. Y naturalmente las mafias tienen destruido, en el margen de todos estos negocios, pues naturalmente destruidas estructuras tan frágiles sociales y políticas como la colombiana. Por supuesto, todo esto lo hacen con violencia, matando gente, matando instituciones, matando actividades económicas, destruyendo el tejido social, el tejido institucional, la política, la economía de una nación tan frágil como Colombia. Esa es la situación. Muchas gracias, señor Marulanda. Una exposición bastante clara. Señor Galán, no sé si usted está de acuerdo y quiere también añadir su punto de vista. Sí, estoy plenamente de acuerdo. Yo solo mencionaría que uno de los graves problemas que hemos tenido en los gobiernos que han instrumentalizado la política exterior colombiana, la Cancillería, para pagar favores políticos y para defender ideológicamente un régimen, creo que la política exterior colombiana tiene que volver a ser una política de Estado, una política fundamentada en el interés nacional. Y las relaciones que hemos mantenido con Venezuela, a pesar de que hemos invocado que la democracia debe ser la salida para Venezuela, una democracia auténtica con un sistema electoral verificado internacionalmente, que ofrezca garantías y confianza para los electores y para los candidatos, para que el pueblo venezolano de manera soberana, libre, democrática, autónoma, decida su destino. Colombia, si bien mantiene esa posición ante los organismos multilaterales, regionales y todo, debe pensar también cuál es su interés nacional. El interés nacional de Colombia en este momento son las poblaciones, que son más de 5 millones, colombo-venezolanas, también toda la migración venezolana que hemos recibido, que está presente, que ha enriquecido a Colombia en muchos sentidos, pero que también ha generado unas presiones para un Estado desbordado en sus necesidades de atención social y en donde tiene que haber un diálogo, por lo menos, entre los dos estados, sin que eso signifique claudicar en principios democráticos, sino un diálogo realmente que piense en el bienestar de la gente, porque esta confrontación ideológica, esta confrontación, a quienes más afecta es a la gente que describió el senador Iván Marulanda, más pobre, que está en la miseria, que no tiene ni una comida al día en este momento como expectativa. Entonces, ese es el interés nacional que nos debería convocar para buscar soluciones que paren esta confrontación, repito, sin claudicar, el llamado a que Venezuela tenga una transición democrática, legítima, verificable, confiable, con garantías plenas para sus ciudadanos votantes y para todos los candidatos que participen en una contienda electoral, que acaten el resultado y que lo vean como justo y legítimo, libre. Unas elecciones libres y justas en Venezuela. Eso es un pedido y un llamado
pero pensemos también en la gente que está en la frontera, en las realidades migratorias que afrontamos, que también han vuelto aún más compleja esta situación social que hemos descrito y que ha descrito con unas cifras muy importantes Iván Marulanda. Señor Marulanda, muchas gracias por atender al Club de los Viernes, por estar aquí, por contarnos su punto de vista desde el país. Y si quiere añadir algo más, le doy la oportunidad, y si no, le despido también con un abrazo. Sí, dos o tres cosas. La primera, estamos en la siguiente encrucijada. El Estado necesita una plata ¿para qué? Para atender el tema sanitario. Llevamos ya más de 76.000 muertes en la pandemia, en un año. Eso es una monstruosidad, una masacre. Y tenemos colapsado el sistema sanitario, las unidades de cuidados intensivos. Se necesitan unos recursos para eso. Se necesitan unos recursos para una renta básica, para entregarle el Estado a las familias pobres, para garantizarles su derecho a comer, a vivir dignamente. Es un derecho que tiene, un derecho constitucional, es un derecho que tiene, y es una obligación ética y política y constitucional del Estado, entregarles una renta básica. Entregarle a los jóvenes la oportunidad de estudiar en las universidades sin pagar matrícula. Todo eso vale plata. Se necesita una reforma tributaria, pero una reforma tributaria que la paguen los ricos, los grandes capitales y las grandes rentas. En esas estamos desde el punto de vista económico y social. Desde el punto de vista ya del general del orden público que usted ha referido y que está, digamos, más allá del tema de los paros y de las manifestaciones y de la coyuntura, está el tema del narcotráfico que bien ha explicado Juan Manuel Galán, y que estamos buscándole una salida a través de una ley de regulación de la hoja de coca y sus derivados, incluyendo la cocaína. Esa ley, ese proyecto de ley que yo presenté, invité a algunos senadores a que me acompañaran, entre ellos el senador Feliciano Valencia, indígena, un senador muy importante, ya pasó en una primera instancia en el Senado de la República, en la Comisión Primera del Senado, que es una comisión, pues, como todas, muy importante, pero muy exigente desde el punto de vista jurídico y doctrinario. Ahí, después de unas deliberaciones profundas, importantes, fue aprobado por una votación avasalladora de 15 votos contra 5. Y ahora está para dar el paso a la plenaria del Senado en el curso de convertirse en ley. No sabemos cuál va a ser el destino, pero ha avanzado muchísimo y digamos que se ha ido generando una conciencia en Colombia alrededor del tema que no existía porque la política antidrogas y la guerra contra las drogas se tenía como un dogma de fe, como una imposición doctrinaria. El país ni siquiera discutía esto. Y tanto Juan Manuel con su ley sobre el cannabis, como ahora nosotros con esta ley de la hoja de coca y de la regulación de su cadena productiva, incluyendo la cocaína, rompimos, digamos, el tabú. Y hay una discusión social y una discusión política que va a terminar en que Colombia finalmente, más temprano que tarde, va a adquirir conciencia de su deber soberano de resolver un problema que está destruyendo las instituciones y destruyendo la nación. En esas estamos y todo eso hace parte, por supuesto, de lo que nos ha explicado Juan Manuel. Necesita una política internacional, moderna, soberana, profesional, que estamos a puertas de obtener, porque las políticas internacionales dentro de este sistema de élites que constituyen un régimen político inamovible al servicio de unas pocas clases económicas y políticas en Colombia, pero no ha permitido realmente desarrollar una gestión diplomática profesional mirando más allá de intereses clientelistas, de intereses mezquinos. Eso es todo, Santiago, gracias por la invitación. Aquí estamos en esta lucha bregando a sacar este país adelante y lo vamos a sacar, tenga la seguridad de que sí. Santiago es un nombre muy español, es el patrón de España, pero yo soy Roberto. Ay, Roberto, perdón, Roberto. Perdón, Roberto. No hay problema, no hay problema. Un abrazo, señor Marulanda. Y un yo abrazo. También le quiero agradecer mucho haber estado aquí explicando esto. No, gracias, Roberto.
Estamos en contacto también, esto espero que sirva también incluso para la propia Colombia, y ha sido un placer contar con dos personas de su talla, con el senador, con usted, y les mando un abrazo desde España con todo nuestro calor también para que la solución de Gracias, Roberto. la situación tenga una solución lo antes posible. Muchas gracias a los dos. Gracias, Roberto.